Y ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial. Sergio nos habla de la evaluación por el impacto del escándalo del jefe de gabinete Manuel Adorni, que ya no solamente es una cuestión personal, sino que arrastra al gobierno y al presidente Javier Milei. Por eso, o de eso se agarra el diputado Eduardo Valdés para decir que el presidente es un estafador. Creo que el gran estafador, primero que nada, fue Javier Milei, porque yo creo que ellos asesoraban el grupo originario. Le creo a los que fundaron La Libertad Avanza, que me parecen más honestos y los que hablan y cuentan. Las diferencias empezaron a aparecer cuando empezaron a tener trato con los narcos, y donde se prestaban a asesorar a los narcos para que puedan lavar la guita o cómo zafaban de los impuestos. Y son las cosas que están haciendo ahora gobernando, ¿no? Esa ley de inocencia fiscal presentada por Esper, y estaba desesperado de ver cómo blanqueaba lo de él, y me parece horrible. Y en eso andamos entonces, Sergio, evaluando el impacto del caso Adorni. Te escuchamos esta mañana. Anoche circulaba un chiste en las redes sociales, Hernán, muy divertido. Decía: qué suerte que hemos tenido de haber conocido a estos dos genios. Y uno suponía que, claro, se referían a Messi y a Maradona. Y era, no, Adorni y Vudú. Es algo, obviamente, que pone de manifiesto la historia de la Argentina reciente, donde figuras públicas de enorme relevancia, en el caso de Vudú, vicepresidente de la Nación. En el caso de Adorni, jefe de gabinete de ministros, es el cargo más importante que tiene la Constitución en términos administrativos. El jefe de administración es el jefe de gabinete, maneja el presupuesto. Bueno, dos figuras de enorme importancia institucional que terminan degradadas por escándalos, en el caso de Vudú comprobados, en el caso de Adorni, por supuesto, siempre hay que dar el beneficio de la duda y la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero reputacionalmente el daño no tiene vuelta atrás. En los sondeos, como el que hacemos siempre con Eduardo D'Alessio, Hernán, aparece Adorni hoy con 12% de imagen positiva. El votante medio de La Libertad Avanza, no digo de la Argentina, de La Libertad Avanza, no le cree nada a Adorni. Nada, ¿eh? Y cuando uno analiza la defensa que él todavía tiene en las redes sociales, bueno, por algo hubo un apagón de Adorni en las redes sociales. Más aún, el gobierno ya no realiza reuniones de la mesa política. Y casi las reuniones de gabinete fueron reducidas al mínimo, reuniones con algunos ministros, pero no del gabinete, porque ¿qué haces con Adorni cuando muchos ministros piden su renuncia? O que lo aparten, o que se aparte solo. Incluso hubo una pelea que trascendió con el equipo de Karina Milei con Adorni. Decían: sos un desagradecido, tomátela. Una cosa muy fuerte, con lo cual me obliga a decir, ok, ¿cómo evaluar el impacto de Adorni? ¿Cuáles son las maneras objetivas, más allá de la opinión pública? ¿Cuáles son las categorías que uno debe utilizar para preguntarse por qué el presidente lo sostiene? Porque la pregunta no debería ser solamente por qué efectivamente Adorni sigue siendo el jefe de gabinete de ministros, sino qué gana Milei de ese modo, o qué cree que gana él. Porque si lo sostiene, indudablemente hay un cálculo estratégico del presidente. No es el qué, sino el por qué, lo que en principio, por lo menos en mi opinión, deberíamos preguntarnos. Claro. Entonces, aquí aparecen, por supuesto, un montón de especulaciones de las cuales no me voy a hacer cargo. ¿Cuáles son las categorías? Bueno, en la ciencia política tenemos maneras de evaluar estos conflictos. Primero, evaluando, inevitable en un escenario como el nuestro, el costo electoral que puede llegar a tener un episodio como este. Y la pregunta ahí es muy, la verdad, difícil. No me gusta hacerla, pero lo debo hacer. Para los electorados más convencidos, no importa de qué partido, escándalos como los de Adorni o los de Vudú, ¿hacen la diferencia?
¿Ustedes conocen algún kirchnerista que haya dejado de votar a los candidatos que proponía Cristina por el escándalo vudú? Es muy probable, por lo menos como hipótesis de trabajo, que el impacto electoral del fenómeno vudú, aunque el votante medio de La Libertad Avanza no le crea al jefe de gabinete de ministros, sea acotado. Claro. Sergio, militancia justicialista que todavía pide a Cristina para las elecciones de 2027, aún condenada. Así es. Es más, yo creo que la condena, de hecho, ratifica la lealtad, y uno lo ve en las marchas, que son minoritarias, pero ella sigue teniendo un núcleo de gente efectivamente muy leal, Hernán, ¿eh? Y de hecho algunos peronistas te muestran encuestas donde Cristina es la mejor candidata del peronismo, aunque por supuesto no puede serlo, ¿no? Esto para taparle la boca a Kicillof, fundamentalmente. Pero volvamos al punto original, porque no es menor esto. Cuando uno le pregunta a la ciudadanía, sin nombres, ¿no?, a quién votaría, bueno, la Libertad Avanza tiene un porcentaje enorme de votos, sin candidatos, sin poner Javier Milei. La identificación, la marca La Libertad Avanza, no parece haber sido afectada por el fenómeno Adorni. De hecho, en el gobierno, bueno, hacen ese argumento. Al margen de lo que uno puede medir, digamos, entre comillas, con más objetividad, el argumento político del gobierno es: esto no nos cuesta votos. Nos puede costar imagen, pero la imagen sube y baja. Y el otro elemento que tiene el gobierno como argumento fuerte es el crecimiento económico de este semestre, que ellos creen que va a ser importante, y ojalá tengan razón, borra cualquier impacto del efecto Adorni. Y se escudan, y esto es muy interesante, en los fenómenos escandalosos del menemismo, mostrando que durante la larga década del presidente Menem, en la década del 90, comenzó, ¿se acuerdan ustedes?, en el 89 su gobierno, terminó en el 99, efectivamente fueron 10 años y medio, hemos tenido innumerables escándalos de corrupción. Bueno, Menem sufrió un desgaste, por supuesto, de hecho Duhalde perdió las elecciones en el 99, pero el peronismo siguió siendo recontra competitivo, incluso después de esos escándalos. En parte, justamente por la cuestión económica. Síntesis de esta primera pregunta. En el gobierno piensan que el impacto electoral es limitado, sino nulo, y que la economía en definitiva impacta mucho más o tiene más influencia en el votante que cualquier escándalo de estas características. Entonces, desde ese punto de vista, no están muy, digamos, preocupados por el escándalo Adorni. Segunda categoría. Muchos dicen, bueno, no lo sueltan a Adorni porque no tienen con quién reemplazarlo, o los reemplazos generan aún más internas, es decir, Adorni, para bien o para mal, puesto por Carina, aparentemente ahora Carina no lo apoya tanto, lo cierto es que le implicaría al presidente un costo político para rearmar su equipo. Como él cree que el gobierno está funcionando muy bien, equipo que gana no se toca. Ustedes podrán tener otra evaluación, pero lo importante es lo que piensa el presidente para entender su comportamiento, ¿verdad? Bueno, evaluemos esto, ¿no? ¿Le puede traer dolor de cabeza la remoción de Adorni? Bueno, sí, porque en primer lugar hay una cuestión reputacional. El presidente lo sostuvo hasta ahora, Hernán, y dejarlo, bueno, tiene consecuencias. ¿Por qué ahora sí, antes no? En el gobierno admiten, en privado, Hernán, que ellos nunca pensaron que esto iba a durar tanto. Claro. Pensaban que iban a tener, bueno, la posibilidad de manejando la opinión pública, otros esfuerzos, y que la cosa iba finalmente a ceder. Bueno, no pasó, al contrario, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver en buena medida con las torpezas de la declaración jurada de Adorni, o no tan torpezas, esto los abogados penalistas te lo explican, él no está pensando en lo que nosotros creemos de su credibilidad, sino en la justificación ante la justicia penal. Está tratando de que, en todo caso, bueno, sea condenado por evasor, que en el contexto actual es la menos mala de las situaciones que puede llegar a enfrentar, una multa y otra cosa. De hecho, lo dijo una de las voceras, y esto dice mucho del oficialismo, ¿no? Lemoyne, que en los medios dice, bueno, simplemente con una multa esto ya
acá no hay delito, dice ella. Bueno, entonces, ahí hay otra de las claves, ¿no? El presidente está convencido que más allá de lo que implica para un sector, incluso de sus votantes, sostener a Adorni, en el fondo son más los dolores de cabeza si lo larga que si lo retiene. Por eso lo retiene. Finalmente, una tercera explicación. El famoso Adorni te arrastra la marca. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la medida en que Adorni ya sea, digámoslo así, ¿no?, un cadáver político, no puede ser candidato, no puede ser jefe de gabinete, no puede haber ni siquiera reuniones de la mesa política, no saben dónde poner a Adorno en la foto. El otro día fue el cumpleaños de Patricia Bullrich, se juntaron, hicieron ahí una juntada y Adorno estaba casi cayéndose de la foto y, bueno, alguien que estuvo ahí me contó que no lo querían en la foto. Es más, alguno pensó en llamar a un diario para que no la publique, que corte la foto justo cuando estaba el pobre Adorni. Pobre entre comillas, ¿no? Entonces, ahí, claro, esto me parece, ¿no?, pensándolo en perspectiva, también nos obliga a ser contemplativo respecto de por qué el presidente sigue tomando esta decisión. Concluyo, Hernán, concluyo. Adorni es un activo ya tóxico, pero al estar presente genera un efecto singular, y es que la opinión pública se concentra en él y no en otras cuestiones que tal vez para el presidente pueden ser incluso electoral y políticamente más costosas. Lo más importante es que mientras hablamos de Adorni, por ejemplo, bueno, no tenemos en cuenta las consecuencias político-electorales, sociales, en el humor social de una economía que tiene, ahora lo vamos a ver con un especialista, varias realidades al mismo tiempo, ¿verdad? Adorni te arrastra la marca en términos de interés de la opinión pública. Ya lo que tenías que perder lo perdiste. Electoralmente nos genera demasiado costo. Déjalo. De las cosas malas que te pueden pasar, no es lo peor. Hay también allí una utilización inteligente. Alguien me decía, Adorni se quiere ir, no lo dejan. Y no lo dejan porque arrastra la marca, porque hace que la gente se fije en él y no en otros elementos potencialmente más costosos desde el punto de vista electoral. Quería compartir estas reflexiones porque me parece que, bueno, es una manera complementaria de entender los porqués, no el qué, sino el porqué, que en política suele ser lo más importante, ¿no? Indispensable. Le pone la firma Sergio Berenstein.